Continuamos con Nuestra Voz. La suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, les había anunciado, y así será, un foro con economistas que nos van a tratar de plantear cuáles son las inquietudes que existen en relación a lo que ha sido el programa macroeconómico del gobierno y a la luz de lo que será la próxima semana el resultado de la revisión que se le hace en este momento por parte del Banco Central. Pero entre tanto, nos vamos a ir hasta Brasil, porque allá en Brasil hay muchos ticos que están participando de la Jornada Mundial de la Juventud. Así que compartimos en primer momento con Alister Neira, desde Brasil, que nos cuenta qué está pasando, cómo se preparan los jóvenes del mundo para esta reunión con el Papa Francisco. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, cuéntenos. Bueno, aquí estamos, en estos días hemos estado en catequesis durante estos días, en las mañanas, y en las tardes estamos en distintas actividades para prepararnos para la jornada, para el encuentro con el Papa. Ayer fue la misa de inauguración con el obispo de Río de Janeiro. Más o menos llegaron, calculamos que habían 3 millones de personas ahí en la playa de Copacabana, más o menos. Es que ahí es así, ahí son multitudes. Sí, es increíble la cantidad de gente que hay, y por todos lados se ven peregrinos de todas partes del mundo, de todos los continentes, de China, de Francia, de Estados Unidos, de todos los países del mundo. Hemos visto cualquier cantidad de personas. ¿Qué expectativa tiene usted de este encuentro, de lo que les vaya a decir el Papa o de lo que ustedes le vayan a plantear al Papa y el Papa responda? Bueno, nosotros creemos que el Papa lo que nos va a decir o nos va a plantear es a volver a la humildad de la Iglesia Católica, que en algún momento tal vez se perdió. Él nos va a mandar a anunciar ese evangelio, ese mensaje de Cristo a todas las personas, y mediante el testimonio, mediante la humildad, mediante la caridad, mediante el ser personas pues cada día más amables, ser personas que busquen ayudar unas a otras. Básicamente yo creo que el Papa lo que quiere es darnos un mensaje de eso, de solidaridad, de ser cada día más hermanos, de evitar los rencores, de evitar la violencia, de siempre fomentar la vida, fomentar la ayuda y estar siempre alegres. Y dígame una cosa, ¿qué rescata usted hasta el momento de la visita del Papa? Algo que haya dicho o algo que haya hecho allá en Brasil. Bueno, el Papa aquí en Brasil fue a visitar algunas favelas. Incluso escuché por ahí, no estoy seguro, pero escuché por ahí que iba incluso a dar misa en las favelas. Incluso anduvo aquí en el Papamóvil, pero andaba con un carro que no era blindado, con la ventana abierta. Entonces también dice mucho de que él está dispuesto a acercarse a la gente, que él no quiere que lo pongan en alto, que él no quiere que lo traten diferente, y él quiere estar como al mismo nivel que el pueblo. Entonces incluso él estaba visitando varias partes de Río, y en estos momentos también estaba visitando el santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Sí, entonces también él porque él cree mucho en la Virgen, entonces él también probablemente nos mande mucho a orar y pedirle a la Virgen su intercesión para poder ser cada día mejores personas. Muchas gracias, Alister Neira, uno de los ticos que está allá junto con los miles de jóvenes del mundo que estarán en esta Jornada Mundial de Juventud con el Papa Francisco. Walter Gómez, otro costarricense que anda por allá. Don Walter, ¿qué rescata usted de lo que ha sido el inicio de esta visita del Papa Francisco a Brasil y además qué nos cuenta de cómo se están preparando los jóvenes? Muy buenos días, doña Amelia. Bueno, nosotros estamos participando también como voluntarios. Llegamos desde el 15 de julio, empezamos el voluntariado
que estamos ayudando igual a gente de todo el mundo, y se espera del Papa esa humildad que ya la pudimos ver a escasos metros cuando hicimos una especie de cordón de seguridad, donde nos sorprende el hecho de que la principal seguridad fuimos nosotros los jóvenes voluntarios, no había tanta policía. También el Papa iba pasando con las ventanas prácticamente abiertas, saludando, dándole besos a niños, una humildad que transmite con su carisma, y la alegría que el pueblo brasileño también está recibiéndolo. Hoy está visitando el Papa una favela, uno de los lugares más peligrosos, y sin embargo él quería hacerlo para tener ese contacto directo con la gente. El pueblo de Brasil se ha volcado hacia su apoyo, y se nota, digamos, esa humildad que muestra en la televisión, y en todo lo está mostrando. Gracias a Lister Meira, costarricense, Walter Gómez también, voluntario que ha estado muy cerca del Papa y que trabaja desde allá, como miles de jóvenes llegaron allá a trabajar para que todo estuviera perfecto para la visita de Francisco, el Papa, que ha hecho un llamado a la solidaridad y que quiere mostrar de todas las maneras que tenemos que ser hermanos de los hermanos que más necesitan. Qué bonito todo este mensaje, y qué bonito que los jóvenes lo reciban, y qué bonito que miles de jóvenes vibren con ese nuevo llamado que hace el Papa. Salga de la iglesia, vaya, busca al que necesita, apoya al que necesita, hágalo, porque eso es lo que tiene que hacer. Y los jóvenes están felices con eso, ve qué bonito. Bueno, terminamos nuestra crónica de hoy sobre la visita de Francisco. Usted podrá ver ya a Francisco en Aparecida, que es un santuario extraordinario. Ojalá que logremos, con ese amor que siente el Papa por la Virgen, decirle que venga a conocer nuestra negrita. ¿Te imaginas qué cosa más linda? Bueno, hacemos una pausa y volvemos con el foro que hemos anunciado para esta mañana. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, vamos a iniciar un foro que tiene importancia para todo Costa Rica. No es que sea nada difícil, no es que hablar de economía no tenga que ver con nosotros, tiene que ver con todos nosotros. Y tenemos a 3 personas que aterrizan muy bien ese tema, porque resulta que la gente del Banco Central está en este momento tomando decisiones importantes en la revisión que hacen del programa macroeconómico de este año. Tendrán que dar un informe a ver si cambiaron o no cambiaron cosas, a ver qué les pareció el comportamiento que ha habido hasta ahora. El 31 es el plazo. Y entonces nosotros consideramos importante que estos economistas que estarán con nosotros hagan el esfuerzo como de aterrizar, que también le sirva un poco al Banco Central. ¿Cuáles son las principales expectativas que hay en relación a esta revisión que está haciendo el Banco Central? Tenemos con nosotros a don Luis Mesalles, él es economista, pero además de la Unión de Cámaras, está como vicepresidente. A don Gerardo Corrales, analista de Nuestra Voz, y también él es vicepresidente de Bacredomatic. A don Leiner Vargas, economista, que cada vez tiene más relevancia, don Leiner, porque se pone a estudiar y ayudarnos a nosotros los periodistas a poder aterrizar los temas y poder hacer que usted tome mejores decisiones, y ojalá que el Banco Central también tome las mejores decisiones. Señores, muy buenos días. Le voy a pedir a don Gerardo que nos ayude a introducir el tema en el sentido de esa expectativa que se ha creado y de esa preocupación también que se ha generado ante la falta de medidas que se han solicitado por varios sectores y no pasa nada. Sí, muy buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo creo que nosotros estamos a la expectativa de lo que el Banco Central vaya a publicar ahora a fin de mes. Es normal que tanto al principio del año como a mediados de año se divulgue lo que se llama el programa macroeconómico, que son las expectativas que tiene el Banco Central en cuanto al comportamiento de una serie de variables, especialmente la inflación y las tasas de crecimiento de la producción. Y en esto, pues quizás el panorama que mis compañeros van a ampliar más relevante
es una disyuntiva en la cual se encuentra el Banco Central en el sentido de seguir con una política monetaria dirigida al control de la inflación, vis a vis el fenómeno que estamos viendo no solamente en Costa Rica, sino a nivel global, de que las prioridades de los países están cambiando hacia la reactivación económica, el fomento de la producción y la generación de empleo. El panorama de Costa Rica hoy y sobre todo la economía es muy distinto a la situación en la cual el país cerró el año 2012, donde, si recuerdan, hubo una entrada masiva de capitales, algunos pues los llaman capitales especulativos, capitales buitre, como quieran que se llame, y que generó una expansión monetaria de casi 500.000 millones de colones y que puso en preocupación a la Junta Directiva del Banco Central de un posible sobrecalentamiento de la economía y que los llevó a tomar una serie de medidas en enero de este año, la más conocida, la más divulgada, la restricción al crecimiento o a los topes al crecimiento del crédito interno al sector privado de un 6% en dólares y de una tasa global de crecimiento del crédito del 12% para un periodo específico, dado que estos son instrumentos temporales que la ley faculta al Banco Central por 9 meses. Está rigiendo esa restricción del 1 de febrero al 31 de octubre. Y luego recuérdese que hubo una directriz de Casa Presidencial en el sentido de bajar las tasas de interés en colones por parte de las entidades públicas y una presión a que todos los excedentes y inversiones de entidades autónomas y de gobierno, entre ellas el ICE, la Caja de Seguro, el INS, fueran orientadas totalmente a los bancos del Estado y que estos definieran una metodología de establecimiento de tasa de interés entre el sector público y ellos como inversionistas, porque el problema de las altas tasas en colones contradictoriamente también lo estaba causando el gobierno. Y por último, la SUGEF y el CONACYF, y esto sí afecta a la situación individual de las familias o de las personas, puso en circulación y en consulta una serie de nuevas normativas que hacen más difícil para los bancos el otorgamiento de crédito en dólares a aquellas personas que no generan dólares y que nos hace a los bancos hacer lo que se llama pruebas de estrés, pruebas de sensibilidad para medir la capacidad de pago de los deudores en situaciones no actuales, sino con tasas de interés y con tipos de cambio más altos. Entonces, lo que estamos esperando ahora es, ¿irá el Banco Central a cambiar su filosofía de una política monetaria concentrada en una meta de inflación que ha estado dentro del rango del 4 al 6% que se han propuesto, o irá a aflojar un poquito más su política monetaria, por lo menos en el corto plazo coyuntural, para ayudar de alguna forma a que la actividad económica se reactive en vista del error en el cálculo del IMAE que se anunció, en donde la economía se decía que estaba sobrecalentada al 4% y ahora más bien lo que vemos es un enfriamiento, para llamarlo de alguna forma, con un IMAE que apenas crece un 1.7. Eso, tal vez como introducción. La Unión de Cámaras ha sido reiterativa a través de todos estos meses en su preocupación por el efecto que han tenido las medidas del Banco Central y pidiendo revisión de esas medidas. ¿Qué pasa ahora en este momento cuando ya se están tomando medidas o decisiones? Esperemos. Sí, yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que estaba sucediendo en enero cuando el Banco Central presentó su programa macroeconómico para el año y en el cual presentó un poco sorpresivamente esas restricciones de crédito. En aquel momento la producción todavía crecía relativamente bien, había una fuerte entrada de capitales que era de gran preocupación para el sistema financiero, porque de dos maneras: una, porque muchos de esos dólares que estaban ingresando se estaban colonizando, se estaban convirtiendo a colones, y el Banco Central tenía el temor que esos colones se iban a prestar masivamente y eso podía llevar a alguna inestabilidad del sistema financiero. Y además las tasas de interés estaban relativamente altas, ya habían empezado a bajar, pero todavía estaban altas. Hoy en día nos encontramos con una situación donde
la producción está cayendo, como indicaba ahora Gerardo, o sea, el crecimiento es muy casi cero prácticamente, y en algunos sectores, sobre todo el agropecuario, que es en el que estoy yo involucrado, con crecimiento negativo. La entrada de capitales no ha parado del todo, pero sí ha mermado, y las intervenciones que tiene que hacer el Banco Central para defender el piso de la banda ahora son muy pocas, entonces ya no se está dando esa colonización y ese aumento de liquidez que el Banco Central tenía tanta preocupación al principio de año. Las tasas de interés han bajado, sobre todo las pasivas, tal vez las activas no han bajado tanto como uno quisiera ver, entonces sí es un panorama muy diferente, en el cual sobre todo, dado el efecto negativo que ha tenido la restricción sobre el crecimiento económico, uno no ve ninguna justificación para que esa restricción de crédito se siga dando. O sea, yo creo que hay que entender aquí que el Banco Central, a mí me parece, y aquí me pongo más tal vez el sombrero economista, y aquí tuvimos una discusión hace un par de años sobre, bueno, qué debe hacer el Banco Central y si se debe concentrar en una inflación baja. Yo creo que el Banco Central está hecho para tener una meta de buscar inflaciones bajas, pero no puede descuidar el resto, no puede descuidar y no puede dejar de tomar en cuenta que si no hay crecimiento económico, no hay presión sobre la inflación, y entonces por lo tanto no tiene por qué tener una política crediticia restrictiva o una política monetaria restrictiva. En estos momentos creo que hay el espacio para quitar esa restricción crediticia que no afecta a las metas de inflación del Banco Central, y sí está afectando negativamente el crecimiento de la economía, que yo creo que es la principal preocupación que tenemos en estos momentos. Si a la inflación uno le quita los efectos de los precios regulados, la inflación sin precios regulados crece como el 2%, o sea, los precios crecen 2%, 2,5%, o sea que es una inflación incluso por debajo de la meta del Banco Central. La preocupación no es de mucha emisión de dinero, la preocupación es que la economía no está creciendo y por lo tanto no hay demanda, y que los precios regulados, y eso ya es otra discusión, están desbordados. Don Leiner. Muy buenos días, y muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos a sus radioescuchas. La verdad, yo quisiera ver el problema en otra dimensión, y sé que mis colegas acá presentes también lo ven, pero normalmente vemos los indicadores macroeconómicos como un asunto del Banco Central y como un asunto, digamos, de los economistas, y una discusión muy fría. Aquí en realidad está en juego muchísimo para la familia costarricense. Es decir, muchos de los jóvenes que están hoy saliendo de las universidades o del INA están en una etapa muy difícil en este momento porque no encuentran un empleo. Muchas de las madres solteras que tiene esta sociedad, que salen todos los días a buscar un empleo para poder alimentar a sus hijos, están teniendo dificultades porque el sector empresarial, tanto el sector comercio como el sector industrial, ha venido reduciendo los espacios para esa contratación, e inclusive en algunos sectores se ha venido expulsando trabajadores de manera bastante clara. Entonces, no solo se deteriora la situación de desempleo, sino también la calidad del empleo, porque en muchas de estas actividades ni siquiera se paga el salario mínimo, y en algunos casos se llega a negociaciones para tener un empleo de muy mala calidad a costa de tener empleo. A mí me parece que cuando el Banco Central, y lo dijimos en este mismo programa aquí hace unos cuantos meses, le advertimos al Banco Central y al señor Bolaños que iba a pegarle un frenazo innecesario a la economía en una condición tan vulnerable como la que estábamos a principios de este año, cuando el Banco Central toma las medidas de restricción, lo que altera son las expectativas, es decir, el planeamiento que hacen las empresas de cómo van a comportarse en materia de inversión y qué riesgos van a tomar a lo largo del 2013. Yo no creo que el anuncio de que la cosa vaya a cambiar vaya a significar una mejora significativa en los próximos 3-4 meses, pero sí va a crear un cambio en las expectativas, porque la verdad es que si nos esperamos a que cambie el gobierno para que cambien estas medidas, el efecto podrá probablemente pasar casi a todo el año 2014. La medida de restricción al crédito en este momento no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Es decir, es una
como decía mi abuelo allá en Grecia, es una cabezonada de las autoridades del Central continuar con una medida absolutamente ridícula. Es decir, ningún economista decente en este momento recetaría una restricción crediticia en un entorno en donde la economía está pegando a cero. Pero pegando a cero en crecimiento significa, doña Amelia, que las familias costarricenses han empezado a sufrir en materia de empleo, en materia de sus salarios y en materia de las oportunidades que tienen nuestros jóvenes y nuestras mujeres, sobre todo que tienen grandes dificultades para entrar al mercado laboral, para obtener una mejor calidad de vida. Entonces, por ahí vamos. La verdad es que yo creo que no hay otra opción más que aceptar que nos equivocamos y el Banco Central echar para atrás. Ahora, la restricción es solo uno de los temas y podrían en última instancia el Banco Central decir, bueno, eliminamos la restricción pero les clavamos esto, o sea, no sé, como es aquí en Costa Rica, que es tan rara la cosa, ustedes pueden participar e interrumpirse sin problema. Sí, bueno, esa es parte de la incógnita. Nosotros, a nivel del gremio bancario representado por la asociación bancaria, hemos estado teniendo discusiones con ellos, con el equipo económico, tratando de hacer conciencia, como decía Leiner y Luis, que la restricción crediticia pues en este momento no tiene ningún fundamento. De hecho, las cifras lo demuestran. El crédito de diciembre a hoy va creciendo en términos totales para el sector privado apenas un 3%. Sí, jamás. Ese es el crecimiento del crédito. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si los bancos teníamos liquidez, tanto en colones como en dólares. Yo sí creo, y lo mencionó Leiner, de que el anuncio de la restricción crediticia causó un efecto psicológico en las expectativas de las familias y en las expectativas de las empresas, y como banquero comercial lo hemos sentido de que la gente pospuso algunas decisiones muy relevantes para la vida de un individuo, como la compra de una casa o la compra de un carro, o para una empresa una nueva inversión en planta, maquinaria, equipo, por una situación de incertidumbre que se creó, por una situación que se creía, y esto es bien importante, que los indicadores que estaba dando el tablero eran unos de sobrecalentamiento de la economía. Y yo creo que conscientemente, de manera unánime, la Junta Directiva actuó en aquel momento con aquel entorno bien. Hubo otras medidas, por ejemplo, el Banco Central recogió casi 500 mil millones de colones, producto de la emisión por la compra de los dólares que entraron, que estaban en los bancos, sobre todo los bancos del Estado, a través de bonos. Entonces, toda esa liquidez, el temor que había de que se convirtiera en crédito y que atizara más la inflación, desapareció, porque se metió a plazos de 6, 9 y 12 meses en bonos. El anuncio también de la ley de control de capitales, el proyecto de ley que se mandó al Congreso, tuvo también su efecto. O sea, cuando se le dice a los agentes externos de que sobre esas platas que traen el impuesto sobre intereses se iba a subir del 8 a el 38%, y que sobre las platas que traen hay un depósito no remunerado en el Banco Central de un 25%, todo el atractivo, el diferencial que había de rendimientos se cae. La pregunta ahora es, bueno, el indicador estaba mal, no había tal sobrecalentamiento, la inflación, como dice Luis, está controlada, incluso a nivel mundial, la ortodoxia, y lo veíamos en una reunión que coincidimos Luis y yo, económica, en cuanto a lo que llaman metas de inflación, se está flexibilizando. Se decía, en los países desarrollados debemos buscar en el largo plazo una meta de inflación del 2%. Ahora hay discusiones de que las condiciones actuales del mundo deberían hacer que esa meta sea del 4%. O sea, una duplicación de la meta de inflación. Si lo llevamos a los términos nuestros, pues uno diría, no hablemos del doble, pero hablemos de 2 puntos en cuanto a flexibilidad en metas de inflación. Entonces aquí viene la pregunta. Está bien, supóngase que el Banco Central es consciente y la Junta Directiva en estos días toma el acuerdo de liberar los topes crediticios, especialmente en colones, que el Banco Central creía que con el mensaje de desdolarización que han estado transmitiendo, por el riesgo que hay de que una gente se endeude en una moneda diferente a la que gana por una eventual devaluación, y que meta a la economía
en un problema, como decía Luis, de estabilidad. Si ellos sueltan esos límites, ¿será a cambio de nada o estarán pensando en dos cosas? Uno, que me aprueben, como lo ha dicho públicamente el Banco Central, el proyecto de ley de control de capitales. Y ahí la preocupación es que ese proyecto, si no mal recuerdo, ocupa la posición como 148 en el Congreso. Y un cambio del orden del día implica mayoría calificada. O sea, yo no sé si en un año preelectoral van a haber votos suficientes para cambiar el orden del día en ese sentido. Y si no, el gobierno mismo ha anunciado que en extraordinarias lo convocarían en primer lugar, ese proyecto. Y el Central ha dicho, bueno, si me aprueban ese proyecto, y en segundo lugar, si se aprueban las normas prudenciales de la SUGEF en cuanto a endurecer los créditos en dólares para los no generadores, yo consideraría también liberar el límite en dólares. La preocupación nuestra como banqueros es que en dólares la restricción es más fuerte, y el dato que yo tengo es que el crédito en dólares ya va creciendo un 5.8%, y la meta era 6%, y que los bancos del Estado están creciendo un 11% en dólares, y los bancos privados ya casi 6%, porque esa meta es bien limitada, porque ahí se meten tanto los no generadores de divisas, que tiene razón el Banco Central y la SUGEF de estar preocupados por los niveles de endeudamiento en dólares para no generadores, pero también, ojo, se mete ahí los generadores de divisas, los exportadores que han sufrido con la apreciación casi 30 puntos de pérdida de competitividad, y se mete también el turismo o todos aquellos que generan dólares que están protegidos y no hay por qué mandarlos a endeudarse en colones a una tasa de interés más alta. Por eso la gran importancia de esta discusión y lo que venga. ¿Estará dispuesto Central a aflojar los límites crediticios en colones y en dólares a cambio de nada, o van a salir con temas como estos? O la mayor preocupación mía que surgió en estos días fue escuchar que lo que están pensando es subir el encaje o la reserva que se pide no remunerada al endeudamiento del sector externo en todos los plazos para el sector bancario. No quiero extenderme más en esto, lo quiero ampliar después, pero quiero darle espacio a los compañeros para que también comenten al respecto. Pero voy a decir una cosa, aparte de esto que señala Gerardo. O sea, ustedes, en resumen, acaban de decir, las empresas dejaron de hacer cosas que podían hacer y que podían hacerlos crecer y generar empleo. La gente en la casa dejó de tomar medidas que también podrían... Bueno, esto que es tan importante, que es un país caminando, ¿verdad?, y trabajando, puede depender de que el Banco Central, que dicta políticas, diga, yo lo hago si ustedes me dan tal cosa, y si ustedes no me dan tal cosa, no lo hago, y que nos vamos a la porra. No entiendo eso. ¿Será que yo estoy confundida? Lo que apunta Gerardo es que el Banco Central o los bancos centrales tienen muchos objetivos, o sea, no es solamente el de la inflación. La inflación es el primer objetivo, pero para poder lograr una inflación baja, tienen que preocuparse de que la economía está creciendo, tienen que preocuparse de la estabilidad del sistema, de que esté funcionando bien, de que no hayan burbujas que se estén creando y que después eventualmente vayan a explotar, que es un poco el aprendizaje que tenemos que sacar o que estamos sacando de la crisis que acaba de pasar. Entonces, yo creo que el Banco Central un poco está diciendo, bueno, tal vez sí podría quitar hoy la restricción crediticia, porque ya la preocupación no es inflación, pero ahora lo que el Banco Central está diciendo y el mensaje que ha estado enviando es, le preocupa la estabilidad del sistema financiero, porque el crédito en dólares ha estado creciendo mucho y eso puede generar que algunos bancos estén tomando más riesgos de la cuenta y algunos clientes de bancos, o sea, los deudores, también estén tomando riesgos más altos, que si pasa algo como una gran devaluación, hay mucha gente que está desprotegida porque no tiene ahí o sea, está tomando más riesgos de la cuenta, tiene demasiados créditos en dólares sin tener que lo respalde. A mí lo que me preocupa es que el Banco Central, o por lo menos pareciera que hay algunas medidas que quiere tomar el Banco Central, que es atacar la dolarización por la vía de tratar de encarecer el crédito en dólares, cuando el problema no es ese, el problema es que el crédito en colones es muy caro en este país. Cuando uno ve los números de dolarización, el crédito en dólares más o menos está 50, el crédito total está 50% en colones, 50% en dólares, pero el ahorro de la gente está 60% colones,
40 o 35 en dólares. O sea, la gente ahorra más en colones. ¿Por qué ahorra más en colones? Porque le dan una tasa de interés más atractiva en colones que en dólares. ¿Y por qué las tasas de interés en colones son tan altas? Bueno, diferentes razones, pero una de las principales es porque existe un déficit fiscal en este país muy grande que obliga al gobierno a salir a endeudarse y tener que pagar tasas altas. Pero además el margen de intermediación en el país es alto, entonces las tasas activas, las tasas de préstamos en colones todavía son mucho más caras. ¿Y por qué son caras? Porque hay encajes altos, mucho más altos que en otros países, tal vez ahí dentro del sistema financiero no hay toda la competencia o la cancha no está totalmente nivelada, ¿verdad? En algunos casos los bancos estatales tienen ventajas, en otros casos los bancos privados tienen ventajas, no hay una nivelación que permita una competencia de tú a tú que permita bajar los niveles de intermediación. La verdad es que este es un país pequeño y yo creo que de todas maneras las economías de escala que hay en otros países no las hay. Entonces cuando uno ve que el Banco Central empieza o lo que quiere hacer es encarecer el crédito en dólares para que la gente no se endeude en dólares y se endeude en colones, lo que va a hacer es encarecer el crédito para todo el mundo y va a poner las cosas todavía más difíciles. Le dice, le quito la restricción de crédito, pero le encarezco el crédito, le pone las cosas más difíciles. Y el peligro de esto es que le va a abrir las puertas, que ya están abiertas, pero se las va a abrir más a que vengan bancos de afuera que no tienen ninguna de estas restricciones del sistema financiero acá, que la SUGEF les está revisando constantemente, que el Banco Central les pone encajes, que el Banco Central les pone impuestos y todo esto, no tiene ninguno de esos impuestos, entran aquí libremente, pues sí, las grandes empresas podrán acceder a esos créditos, las pequeñas empresas no podrán acceder a esos créditos y el sistema financiero al final local es el que se ve perjudicado. Pero vea además, Don Leiner. Doña Amelia, a mí me gusta sacar la pelota de la cancha ordinaria, porque tenemos la mitad de los costarricenses que no tienen una cuenta bancaria en este país, que no son objeto ni sujeto de crédito. Es decir, la mitad de las familias costarricenses en este país no tienen una cuenta en los bancos, no digo una tarjeta de crédito, no digo una tarjeta de débito, ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Entonces, cuando se hacen estas medidas de restricción, lo que opera es un fenómeno de especulación financiera enorme. La banca de maletín, que es la que presta, la garrotera, la que le presta a muchas pequeñas y medianas empresas o a muchos pequeños, realmente gente que vive el día a día, se encarece enormemente. Entonces, cuando nosotros creamos estas medidas, estamos pensando en la mitad del país, en la mitad del país que tiene una tarjeta de crédito, pero y la otra mitad, o que tiene una tarjeta de débito, la otra mitad del país que vive de coyol quebrado, coyol comido, es realmente mucho más duro para esa gente. Y entonces, a mí me parece que muchas veces en los equilibrios macroeconómicos se deja de lado el tema del empleo y se deja de lado el ligamen tan directo que hay entre empleo y pobreza, entre empleo y desigualdad económica. Entonces, claro que los equilibrios... Y entre capacidad de generar empleo también. Exactamente, entonces claro que los equilibrios macroeconómicos cuentan y que las burbujas especulativas cuentan, pero también lo que se está creando en el país es una burbuja muy grande que se llama una situación social caótica, cada vez más grave, que si no tomamos medidas, si no tomamos en cuenta que el país necesita ir en un autobús completo y no solo la mitad del país, vamos a tener consecuencias muy graves, como las que está viviendo Brasil, como las que están viviendo otros países en América Latina, donde la gente de a pie empieza a protestar porque efectivamente no hay políticas inclusivas. Por ejemplo, en este tema es clarísimo que el objetivo el paquetito macroeconómico de metas de inflación ha apostado esencialmente por una variable macroeconómica, y es reducir la inflación a costa y a consecuencia de lo que sea. Y yo estoy de acuerdo que la meta principal del Banco Central es reducir la inflación, pero no puede ser a costa de lo que sea. Es decir, yo no podría pensar que sea más importante la Junta Directiva del Banco Central que el Consejo de Gobierno. Y en este momento el Consejo de Gobierno en pleno le ha pedido al Central que por favor ponga las barbas en remojo
Y yo no entiendo cómo la República Independiente, el Banco Central, no acata una situación de este tipo. Porque si bien es cierto, yo podría estar de acuerdo en cierta independencia, digamos, técnica del Banco Central, me parece que es mucho más importante la visión país, ¿no?, que seguir con la cabezonada de un objetivo inflacionario único. Y el otro tema que me parece importante, y es que se nos está cayendo el sector exportador y el sector turismo, y eso tiene que ver con una situación de creciente apreciación del tipo de cambio, producto esencialmente del mismo mecanismo, del mecanismo en donde ligamos la meta de inflación a a un control y a un sistema cambiario. Miren, que yo no sé si es que no sirve para economías pequeñas, pero está clarísimo que si nosotros seguimos apretando la faja de los exportadores y si seguimos apretando la faja de los empresarios turísticos, la gallinita de los huevos de oro, ¿no?, de este país en los últimos 25 años se nos va a acabar. Es decir, no solo porque ya tenemos clarísimos efectos de gente que está muy endeudada, de gente que no puede pagarle a los bancos y que definitivamente va a haber un deterioro en ese lado, sino también porque ahí depende muchísimo el empleo. Nuestra economía es una economía de servicios, es crecientemente una economía de servicios. Entonces a mí me parece que hay que hacer una revisión bastante amplia de todo el esquema macroeconómico y seguramente habrá que arriesgarse a tener un par de puntos más de inflación. ¿Y a quién le da? Es decir, cuando lo importante es darle de comer a las familias pobres, cuando lo importante es darle empleo a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres, me parece que padecer un par de puntos más de inflación, la verdad, en lo personal, creo que es absolutamente necesario. Bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. La idea es que el Banco Central oiga todo esto que estamos hablando aquí y que tome las mejores decisiones y que se plantee hacer lo que se considera por parte de la mayoría que es lo correcto. Aquí el señor Leiner Vargas habla de cabezonada y es que la gente insiste en que es esto y no lo cambio y no lo quito. Y uno dice, pero ¿por qué si hay tanto movimiento? Desde antes que las pusieran había movimiento pidiendo que no fueran así. Así que vamos a hacer una pausa. Yo nada más quiero agregar, no para que se analice, pero sino para que lo tengamos presente, que cada vez más este país apuesta a decirle a la gente que no tiene trabajo, que está graduado, que está con inquietudes, sea un emprendedor, tenga una pequeña empresa, tenga una mediana empresa. ¿Y cómo? Si esas son las que también están diciendo, santísimo Dios, ¿qué hacemos para poder subsistir, para poder generar empleo, para poder tener trabajo? Mucha gente joven que me ha dicho, doña Amelia, yo no llego a final de año, no llego, y ya yo venía con la empresita caminando y no llego, empresas de servicios. Eso también está pasando y qué triste ilusionar a la gente y embarcar a la gente y que a la final la gente diga, no llego, este año voy a tener que cerrar. Hacemos una pausa y seguimos con estos consejos para el Banco Central. Si lo que busca es una fumigadora profesional. Ya regresamos con Nuestra Voz. Amigas y amigos, les decíamos que estamos reuniendo a un grupo de economistas para que de una u otra forma hagan un resumen y se lo transmitiremos al Banco Central para que ellos que están tomando medidas importantes luego de revisar el programa macroeconómico puedan recordar parte de las grandes preocupaciones, pero ahora a la luz de 6 meses después. O sea, ya me parece que hay muchos más elementos de juicio por parte de los analistas y debería haberlos por parte de los señores del Banco Central. Don Mario Rivera, también economista, gerente del BCR, del Banco de Costa Rica, se une a estos consejos que estamos mandando al Banco Central esta mañana. Don Mario está fuera de San José, pero se nos une por teléfono. Buenos días. Sí, muy buenos días, doña Amelia, a don Gerardo, a don Luis y a don Leiner y a sus estimables oyentes. Sí, yo coincido prácticamente con las manifestaciones que han establecido sus panelistas. La restricción crediticia, digámoslo así, cuando se estableció tenía dos objetivos claramente definidos. Uno, controlar a través de la restricción crediticia las presiones inflacionarias y por el otro lado disminuir en cierta medida la dolarización del crédito en Costa Rica. Uno de esos objetivos, digamos, hay que entenderlos, uno a corto plazo, que es el tema de la inflación,
Y el otro, el tema de la dolarización, que es un objetivo más a mediano plazo, mediano y largo plazo, casi estructural, como decía don Luis, alrededor de un 50-50 estamos en colones y dólares a nivel de crédito, y me parece que eso es un tema que no se va a resolver en el cortísimo plazo, es un tema más estructural, el tema de la dolarización de la cartera. Uno de esos objetivos a mí me parece que se logra, que tenemos una inflación relativamente controlada, no necesariamente por la restricción crediticia, y los cambios que ha habido en la inflación no se debe al crecimiento del crédito, sino se debió precisamente a los precios regulados de los servicios públicos, que crean una presión que hacen que la inflación sea un poquito más alta que años anteriores, pero dentro de los márgenes que tiene establecido el Banco Central en su programa macroeconómico. A mí me parece que en este momento se están dando una serie de condiciones muy diferentes en el mercado para que el Banco Central tome el paso de levantar la restricción crediticia, que más que restringir el crédito ha creado en el mercado lo que llaman los economistas las expectativas de los consumidores, y esas expectativas fueron generadas con estos mensajes negativamente. ¿Qué quiero decir con esto? El empresario, las personas físicas que requieren crédito, empezaron a generar una expectativa negativa del panorama futuro y restringieron muchos de los proyectos, y ahí tenemos un enfoque claro de que la demanda de crédito no ha sido tan rápida como en otras ocasiones, y además de eso se va reflejando poco a poco en la actividad económica que vemos en el mercado, y que puede causar una disminución acelerada de la economía más de lo deseado. Entonces la preocupación recae más bien en los mensajes en que se envía a toda la economía costarricense, y debemos de ir cambiando un poco esos mensajes a mensajes más positivos para que esas expectativas vayan cambiando en el corto plazo. Ahora, si se levanta la restricción crediticia, ¿a cambio de qué? El Banco Central ha manifestado claramente de que si levanta la restricción crediticia lo hace siempre y cuando el proyecto de capitales extranjeros, los capitales golondrinas, se aprueben, siempre y cuando la Superintendencia de Entidades Financieras implemente las medidas de regulación adicionales que están proponiendo a las diferentes entidades financieras, que lo levanta siempre y cuando se incremente el encaje mínimo legal, siempre y cuando se incremente el encaje mínimo legal a las líneas de crédito en corresponsales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, con toda honestidad, que no se vale levantar una restricción. Eso es como darnos a tolillo con el dedo. Se levanta la restricción crediticia, pero por el otro lado amarran a los bancos en su flujo de efectivo y su capacidad crediticia a través de un mayor encaje mínimo legal o a través de ciertas restricciones adicionales que pueden venir por otras entidades. Por ejemplo, está en consulta una serie de regulaciones adicionales para controlar el crecimiento de la cartera de crédito, para ser más estrictos en la sensibilización de concesión de crédito en dólares para aquellos no generadores de divisas. Hay una serie de regulaciones que vienen para incrementar los riesgos de cálculos de plazo en moneda nacional y extranjera, etcétera, etcétera, que van a exigir a los bancos ser muchísimo más estrictos en la concesión de crédito, y uno puede decir, bueno, que a través de esa supervisión el crédito se va a mantener relativamente estable con un crecimiento aceptable para poder ir apoyando la actividad económica. Pero esas son medidas que no son a corto plazo, son medidas que se van a ir viendo su efecto a mediano y largo plazo, y por lo tanto me parece de que sujetar una cosa a la otra, sobre todo en medidas de supervisión, me parece que no es correcto. Entonces ahí hay que tener cuidado, ahí hay que estar muy claros en el tema de que si se levanta la restricción, debería de ser en su totalidad sin sujeción a ninguna condición adicional, o bien que la misma sea
digamos, gradual conforme se vayan implementando estas medidas. Y el otro aspecto que a mí me preocupa es que ya prácticamente muchos de los bancos, principales competidores en la concesión de crédito en el sistema financiero nacional, ya estamos llegando a los niveles de la restricción, al límite máximo que nos establece la restricción crediticia. ¿Eso qué implica? Que básicamente o se suspende la concesión de crédito o se administra la concesión de crédito. ¿Y qué quiero decir con esto último? Que prácticamente los bancos, para no romper el límite máximo de la restricción, van a tener que prácticamente solo colocar lo que recuperan. Es decir, lo que me pagan mis clientes, eso es lo que yo puedo prestar y no puedo pasar por eso. Y eso nos puede llevar a una situación que vivimos los bancos del Estado allá en el año 2008, cuando por circunstancias diferentes tuvimos que administrar el crédito. Y mire, doña Amelia y señores panelistas y estimados oyentes, la situación que se vivió en el 2008 cuando tuvimos que administrar el crédito, cuando le decíamos a un exportador o un empresario, mire, usted tiene una línea de crédito de 100 colones, pero solo le puedo girar 20 cuando un empresario o un exportador estaba en su punto alto de producción o en su fase final de un proyecto. Ustedes no saben los problemas que se causó a nivel económico en aquellos entonces. Y yo no quiero que el país llegue a esa situación. Entonces pareciera que lo más conveniente para el país, no para el Banco Central, es levantar esa restricción sin ninguna sujeción a condiciones adicionales. Muchas gracias, don Mario. Levantar la restricción, porque solo hemos estado hablando alrededor de la restricción, sin condiciones adicionales, porque además el banco no sabe si van a aprobar o no el proyecto en la asamblea. No sabe muchas cosas, pero sí tiene que tomar decisiones ahora cuando hace el cierre de esta revisión. Sigamos entonces, para irles ayudando a los bancos centrales también. Yo quería tocar un punto, y aquí es que, a ver, existe la discusión a nivel teórico entre economistas, pero que a nivel práctico también se da, porque hay diferentes enfoques en diferentes países de qué es lo que debe hacer y de qué es lo que puede hacer el Banco Central. Casi todos los bancos centrales tienen como su objetivo primordial el controlar la inflación, el mantener una inflación baja. Y es que hay que acordarse, y Lehner, que habla tanto de preocuparse por los pobres, que la inflación es el impuesto más injusto que hay, ¿verdad? En el sentido que lo pagan los más pobres. Entonces a mí sí me preocupa muchísimo el dejar en manos del gobierno, en manos políticas, en el caso de Costa Rica particularmente, el decidir cuál es la meta de inflación, o el que el Poder Ejecutivo le esté diciendo al gobierno cuál es la inflación, porque cuando tiene un problema fiscal como el que tiene ahora y no le aprueban impuestos y tampoco quiere recortar gastos, porque no quiere, porque no puede políticamente, lo que sea, lo más fácil que se ha optado históricamente para muchos países es decir que el Banco Central haga inflación, y así entonces los pobres pagan impuestos y se resuelve el problema fiscal de los gobiernos, y eso me parece que es muy peligroso. Hay muy pocos países que tienen al Poder Ejecutivo diciéndole cuál es la meta del Banco Central, y uno de esos es Inglaterra, pero es un país donde nadie cuestiona que la inflación debe ser un nivel relativamente bajo. Por eso yo creo que en estos momentos el cuestionamiento no debería ser si la meta debe subir más allá de 6%, que es lo que tiene el Banco Central. Ya de por sí un 6% es una inflación más alta que el promedio de nuestros socios comerciales, y entre más crezca la inflación con un tipo de cambio que no se mueve, eso va más en contra del sector exportador. Entonces tampoco es bueno hacer la inflación. Yo lo que creo es que el Banco Central debe preocuparse por su meta de inflación, sin olvidarse que tiene un objetivo secundario, que es el de preocuparse por la ocupación plena de los recursos, es preocuparse por la producción y preocuparse por el empleo. Los problemas de desempleo y los problemas de producción no son exclusivos del Banco Central. El Banco Central no hace nada ayuda algo con quitar la restricción de crédito y ayudará a que la economía crezca un poco más, pero no con eso se van a resolver todos los problemas de empleo o de desempleo o de producción. Yo creo que hay otros temas que se han hablado mucho, el tema de educación, el tema de ver cómo se hace más emprendimiento. El sector agrícola está muy deprimido, el sector agropecuario, sobre todo en sus exportaciones. Ahí tiene que ver con tipo de cambio, pero tiene que ver con tipo de cambio e inflación. Nosotros hemos perdido competitividad porque la inflación es más alta que nuestros socios comerciales.
Entonces yo creo que es cómo hacer que el Banco Central se mantenga en su objetivo de lograr estabilidad, o sea, de mantener la estabilidad macroeconómica, pero sin olvidar el empleo y la producción. Y entonces no es hablar de la meta de inflación, sino es hablar de la parte de instrumentos. Entonces, ¿cuáles instrumentos? La prueba y no la pasó, porque vean cómo estamos ahorita en el país. No, por eso, el tema es que esta revisión provoque un cambio para poder activarnos otra vez y porque ya cambiaron las condiciones de lo que tenía el Banco Central en enero. Ahora el Banco Central, ¿cómo tiene que actuar? A través yo creo que no cambiar la meta, sino de mejorar instrumentos. Es lo que hablaba Mario ahora y lo hemos hablado acá, es mejorar expectativas. El anuncio que hizo en enero, yo creo que tuvo un efecto súper negativo sobre las expectativas y que va en contra. Reglas transparentes. ¿Cómo hacer que las tasas de interés activas en colones sean más bajas en el sistema financiero en vez de encarecer el crédito? Así es como el Banco Central puede ayudar a generar más empleo, más producción y por lo tanto más empleo, y eso es lo que deberíamos abogar. A ver, don Gerardo, que aquí el tiempo vuela. Don Jimmy Hernández del Banco Catay ya también se quiere conversar, pero vamos a escuchar a don Gerardo, darle hilo a esto y luego darle a la posibilidad. Sí, a mí me parece muy relevante el punto que levanta Luis. Yo tiendo a coincidir en cuanto a que en una visión de largo plazo, la ortodoxia económica que todos estudiamos lleva a una independencia de criterio del Banco Central, y la experiencia de los países lo demuestra, que cuando ha habido injerencia política en el Banco Central, solo para desastres ha servido. Sin embargo, la lectura que uno hace después de la crisis del año 2008-2009, por lo menos a título personal, creo que se vale en la dimensión de corto plazo coyuntural salirse de la ortodoxia y entrar un poco a lo que llama la heterodoxia, en el sentido de que en los Estados Unidos, en el peor momento de la crisis, ahí se trabajaba 24 horas al día, de lunes a domingo, juntos, el gobierno, la parte fiscal y la parte monetaria. Yo creo que nosotros pero no uno sujeto al otro, ¿eh? Exactamente, pero escuchando las dos partes, aportando ideas y con la posibilidad de flexibilizar cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, el gobierno está muy atado. Hay que estar sentado en esa silla para poder decir, bueno, es muy sencillo, si yo tengo una relación de ingresos y gastos en donde tengo un déficit, hay que bajar los gastos o hay que subir los ingresos. Eso en la pizarra suena muy bonito, pero en la práctica el país dijo, no quiero más impuestos, no a la reforma tributaria, y por otro lado, estando sentado en la silla del ministro de Hacienda, hay que ser conscientes, o sea, hay un porcentaje muy importante de los gastos de este país, que lo queramos o no lo queramos, que son salarios de la gente que está empleada en el sector público, que sigue creciendo, y que son pensiones o que son transferencias específicas de programas educativos y otros. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, ya el gobierno no da para más, o sea, el déficit es ya casi 5,5% del Producto Interno Bruto. Está en una parte alta, por dicha, para fortuna nuestra y responsabilidad, creo, de autoridades actuales y pasadas. El nivel de apalancamiento, que se llama la deuda total del gobierno al PIB, no tiene los niveles de los países desarrollados de más del 100%, tipo Japón, Italia, Francia, etcétera, sino que tenemos una relación del 30 y resto por ciento, que nos da margen todavía, aunque sea coyuntural, como se hizo con el tema de los eurobonos, para paliar un poco la situación. ¿Qué resumo? Bueno, el tema es de fondo. La discusión de estos días no es si Saborío votó o no votó el gol contra Honduras, que es lo que este país está discutiendo en este momento, sino que la discusión de fondo es lo que venga del Banco Central, y bien hacen ellos en concentrarse, en encerrarse a discutir qué es lo que vamos a transmitir. Porque yo sí va a ser la expectativa que le vamos a hacer al país. Totalmente convencido de que nosotros no manejamos dinero. El central no maneja dinero, los bancos comerciales no manejamos dinero, manejamos información. Y usted, que es especialista en eso, la forma como digamos las cosas, la forma como se comunique, puede causar una reacción que ha sido evidente en este primer semestre negativa, de pesimismo, de que el mundo se va a acabar, o otra forma de decir, bueno, vamos a aflojar un poco y Costa Rica sí puede, y vamos a darle prioridad al crecimiento económico, que es lo que el mundo en este momento está pensando. O sea, el fondo acaba de publicar las perspectivas de crecimiento económico y todo es hacia la baja. Y el problema es que Estados Unidos y Europa
que son nuestros principales socios comerciales, la revisión es a la baja, incluso en Europa es de recesión. Y lo que ha estado jalando esta economía ha sido la economía interna, la demanda interna. Entonces, si nuestros empresarios, a su vez, son limitados en cuanto a que no pueden conseguir el crédito, y como decía Mario, tenemos que empezar los banqueros a seleccionar por rentabilidad, por cada colón prestado, no quiero imaginarme qué pueda pasar. Finalmente, usted me va a regañar porque yo he insistido mucho en esto. Hay un proyecto de banca para el desarrollo. O sea, hay 500 millones de dólares durmiendo el sueño de los justos. Yo no puedo concebir cómo es posible que, habiendo una situación de necesidad de reactivación económica, los señores diputados, cualquiera que sea el color político, no saquen una ley que haga que tanto los bancos del Estado como los bancos privados, las microfinancieras, todo el mundo piense en cómo hacer llegar esos 500 millones de dólares, no solamente a la micro, a la pequeña, a la mediana, tirarnos la responsabilidad a nosotros, banqueros estatales, privados, micros, etcétera, de cómo enrolamos a las pequeñas, medianas, micro, dentro de las cadenas de valor de las compañías más grandes, de las compañías más poderosas de este país, como existen en Japón, como existen en Estados Unidos, donde el parque empresarial en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Y por último, yo no sé las dificultades, hay que estar metido ahí, pero hace tiempo este país aprobó el préstamo del BID, los 850 millones de dólares para infraestructura y para obra pública. Repito, hay que estar sentado del lado de gobierno para ver, pero yo como banquero me cuestiono por qué seguimos pagando comisiones de compromiso y no utilizamos esos recursos para decir, bueno, sector privado invierta y sector público vamos a invertir, porque una vez que se activa la construcción, bueno, no solamente es el gobierno, sino que son empresas privadas generando empleo, motivando a mejorar la infraestructura pública para facilitar el tema de la exportación o competitividad del país. Don Leiner y don Jimmy, ya vamos con usted, a ver, nos vamos a poner a cerrar a don Jimmy. Quisiera, ojalá usted pudiera convocar a un debate sobre el tema de banca de desarrollo. Yo creo que los bancos privados... Estoy esperando que el Banco Central tome las nuevas medidas, si no nos imponga condiciones y vamos con aquí le voy a tirar una chinita a mi amigo, porque ojalá los bancos privados realmente acepten, ¿verdad? Que se cambie la metodología que está en el proyecto de ley y se ponga un canon y no se ponga la plata en un sistema donde no se puede utilizar, como es hasta la fecha y como propone el proyecto de ley actual, porque pueden haber 300 o 500 millones de dólares, pero con la forma en que se ha obstaculizado el proyecto, para que funcione la banca de desarrollo se tiene que cambiar la forma en cómo los recursos se canalizan al sistema, y ahí tanto bancos públicos como privados lamentablemente están están tratando de meterle un gol a la ciudadanía y a la pequeña y mediana empresa. Dejamos para agosto el foro. Don Jimmy Hernández del Banco Catay, sí, porque si no ahora nos metemos en los olivos. Don Jimmy Hernández del Banco Catay, adelante don Jimmy, gracias por llamar. Gracias a usted, doña Amelia, y un saludo a Gerardo, don Luis y Leiner, y a la distancia también a Mario Rivera. Yo quería decir lo siguiente: todo lo que ha hecho el Banco Central ha salido al revés. Primero, al revés. Al revés. En primera instancia, se tuvieron un error grandísimo con el crecimiento que tuvieron que echar para atrás y reconocer el error. También está la limitación del crédito en dólares y es el que más está creciendo ahorita. Me acuerdo, Gerardo, y vos tenés memoria, que tuvimos una reunión con la casa presidencial en donde le dijimos insistentemente lo que iba a pasar, y es justamente lo que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces les salió al revés las medidas que tenían, ¿verdad? Para nosotros que financiamos pymes, es acongojante la situación de las pymes, de 30-40% de reducción de ventas, casualmente lo que hablaban de las expectativas. Pero yo quisiera agregar un punto a la discusión, y con eso termino, nada más, es que indirectamente e implícitamente no se han dado cuenta que están menoscabando a la banca costarricense, al sistema financiero costarricense, porque eso nos está poniendo en aprieto. Yo el otro día estaba hablando con Gerardo de
que viera cómo está la rentabilidad de los bancos, pero viene para abajo y los estatales mucho mayor, ¿verdad? Los bancos estatales, que eran los dueños de los colones, ahorita están creciendo más en dólares. ¿Por qué? Porque nadie está obligado, y así se lo dijimos en la Casa Presidencial, nadie está obligado a endeudarse en una moneda cara. Si el mercado es racional, vea usted las expectativas cómo funcionan, vea usted, es como el agua, si lo más barato para yo pedir un préstamo es dólares, pues dólares me van a demandar. Si lo más caro es colones, entonces voy a invertir en colones. Entonces hay un mismatch en la regla de préstamo y de inversión. Pero lo más importante que yo quisiera decir es que nos están menoscabando a los intermediarios financieros nuestras rentabilidades y nuestras ganancias, porque viene lo de la SUGEF con el COVID y todo el costo de la supervisión que tenemos, que verdaderamente lo vemos bien, es para progresar nosotros, pero con esta regulación, imagínense, el Banco Gatay contrató más empleados, hizo más sucursales, se metió en un sistema de información caro, y ahora tenemos que pagar todo eso y no nos dejan crecer. Entonces es burro amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? Entonces yo quisiera apuntar esa parte en la discusión de que estamos, por arreglar una cuestión de inflación, estamos menoscabando la estabilidad financiera del sistema bancario costarricense. Eso es, doña Amelia. Muchas gracias a don Jimmy Hernández, gerente del Banco Gatay. Hacemos una pausa y volvemos para seguirle dando consejos al Banco Central, que está tomando medidas importantes en este momento. Ya voy. Qué mal, otra. Ya regresamos con Nuestra Voz. Vamos con Señoras y señores, aquí ya vamos aterrizando todavía más, aunque yo creo que está bastante claro, pero a mí lo que me preocupa un poco es eso, que todos han insistido en que el Banco Central dice, yo hago esto, que ustedes quieren, tirirín, pero si me dan esto, esto y esto, y entonces eso, estamos metidos en una trampa, ya una semana de que el banco dé a conocer qué cambios haría o qué condiciones pondría. Don Gerardo. A ver, a mí me parece muy importante fomentar lo que usted está haciendo, doña Amelia, la discusión racional. Yo creo que hay carencia en el país abierta de una discusión respetuosa, pero que permita que haya posiciones distintas y que se genere la discusión y que al final pues se tome lo que sea mejor para el país. La Junta Directiva del Banco Central, y aquí Luis es quien ha participado ahí y nos puede dar mayor información de cómo son las cosas a lo interno, son 6 miembros. Y esos 6 miembros votaron en consenso las medidas que se tomaron en enero. Yo conozco a la mayoría y es gente racional. Yo lo que espero es que con toda la información y con el cambio del entorno que ha ocurrido, pues como personas inteligentes y racionales, no irracionales, racionales, van a rectificar. Eso es lo que uno espera y ojalá no condicionado. Fuera de micrófono, recibiendo la cantidad de mensajes que usted ha recibido, la gente preguntaba que si un encaje en dólares no aumenta las tasas de interés. Claro que sí, porque son encajes no remunerados y la gran preocupación es que lo que se va a encajar son las fuentes de financiamiento externas de largo plazo. Y nuestro mercado es un mercado de dinero, o sea, las captaciones que conseguimos aquí son de corto plazo. Una financiación de una casa de habitación o de una maquinaria o de una planta de equipo no se hace a 6 meses, porque son activos de larga duración que se recuperan en el largo plazo. Por lo tanto, nosotros tenemos que acudir a fuentes de financiamiento externas para financiar las inversiones de activo fijo, las inversiones de bienes duraderos. Meterle un encaje a esos financiamientos sobre el stock, sobre el inventario de préstamos ya existente. Mis números dan de un aumento en las tasas de interés, depende de la elasticidad de la demanda, dicen los economistas, pero de por lo menos 1,5 puntos adicionales.
Eso significa de que una hipoteca, en vez de estarla consiguiendo hoy al 7%, tendríamos que conseguirla al 8,5%. Sí, En términos de cuota, eso implicaría una subida. Y yo ahí coincido totalmente con Luis. Yo no me iría por la vía de encarecer más el crédito en dólares, sino que me iría a revisar por qué el crédito en colones sigue estando alto. Y eso implica revisar la intermediación en colones y la intermediación en dólares. Yo siempre difiero. Luis decía, los márgenes en Costa Rica son muy altos. Bueno, ¿en qué moneda? ¿En qué moneda estás hablando? Porque los márgenes en dólares, y se puede demostrar, son competitivos. O sea, aquí hay préstamos que se están dando en una competencia aguerrida en los bancos privados. Ayer estaba discutiendo tasas del 2,5%. ¿Okay? Claro, a cambio de otra serie de servicios y demás, pero ya hay de ese tipo de tasas aquí, o aquí ya hay financiamientos en dólares a 30 años plazo para financiar una vivienda, cosa que hace apenas 10 años conseguir un préstamo a 5 años era todo una odisea. Eso ha sido parte de la competencia, pero en colones la situación es muy distinta, desde el déficit fiscal que decía Luis, porque a nosotros, si salimos a captar aquí, nos dicen tasa de gobierno más tantos puntos. Entonces, mientras no se resuelva el déficit fiscal, nosotros estamos pegados en ese círculo vicioso de una tasa de captación alta, y si a eso le metemos el encaje no remunerado, si a eso le metemos el tema del peaje, ¿verdad?, que solo en este país existe, que fue la condición de apertura de cuentas corrientes. O sea, yo no puedo prestar un 5 si antes no separo el 15% y después separo el 17%. Y además una reserva de liquidez. O sea, lo que me queda para prestar es como el 50% de los recursos que se captan del país. Todas esas distorsiones, más la ineficiencia de la banca en general, estatal y privada, en el sentido de que por cada colón prestado hay mucho gasto administrativo, ahí tenemos tarea de automatización, de inteligencia de negocios, etcétera. Hay una responsabilidad de los bancos en ese sentido. Es la discusión racional a la cual deberíamos ir, que resuelve un montón de problemas, pero esa discusión no se está dando. Y finalmente, yo le acepto, pero con la mayor apertura, el gol que decía Leiner que le estoy metiendo. Ningún gol. O sea, ojalá que sea Sao el que meta los goles, pero la banca privada ni estatal mete goles. Hemos estado en una discusión muy abierta con todos los partidos políticos. No he visto a don Leiner ahí. Hemos tenido una discusión con Redcom, que es la red de microfinancieras del país. El saldo total de los microcréditos en este país apenas alcanza los 57 millones de dólares. Y el dictamen de mayoría de Banca para el Desarrollo nos puso un tope de 40% a los bancos privados en microcrédito, que son créditos a no más de 5 empleados por empresa y no más de $10,000. O sea, la banca privada no está preparada para eso. ¿Cómo es posible que vamos a colocar 200 millones de dólares cuando el stock existente en todos los años es de 57 millones? Y además nos castigan, nos meten un impuesto, etcétera, etcétera. Yo no creo en el canon. El canon significa un impuesto a los activos. Ojo con ese mensaje para la empresa privada. Si vamos por el canon, es encarecer y entrarle directamente no a la base de utilidad, sino a los activos. Que es totalmente en contra de lo que queremos, pero eso es otro tema. Y lo que quería manifestar es: no hay goles, la cancha está limpia, podemos traer a otras gentes y vamos a hacer el foro porque es necesario. Excelente, es necesario. A ver, don Leiner. No, yo no voy a responder, sino más bien cuando venga el foro, porque me interesa mucho ese tema. Sigamos hablándole al Banco Central ahora para que le invito a leer el artículo de ayer de Banca de Subdesarrollo. Mire, la verdad, yo creo que sí, que el debate realmente racional es, nos equivocamos, definitivamente nos equivocamos. Si usted revisa las declaraciones del presidente del Banco Central, cuando estuvo acá don Ronulfo Jiménez y este servidor, hicimos el primer debate, usted revisa los argumentos que tanto Ronulfo como yo le dimos al presidente del Banco Central en este mismo programa, con usted al frente del testigo, le dijimos exactamente lo que iba a pasar. Pero hace, por supuesto, a principios de enero. Y bueno, está bien, me equivoqué, pero yo creo que ahora poner condiciones para echar para atrás es un tema, digamos, que no es necesario. A mí me parece muy importante que continúe con la supervisión más fuerte de los créditos en dólares. La supervisión es sana, porque ahí evitas, digamos, burbujas, como decía don Luis. En eso creo, yo soy un creyente de la supervisión financiera sana, para evitar un desequilibrio en el mercado, sobre todo en los bancos. También me parece que esto no es una apuesta teórica.
es una apuesta en realidades. Es decir, claro que si estuviéramos creciendo al 6 y al 7% y estuviéramos teniendo una pequeña burbuja inflacionaria, yo estaría de acuerdo con Luis. Es decir, yo creo que tenemos un límite, digamos, una diferencia, digamos, conceptual, tal vez, digamos, tal vez Don Luis es un poquito más conservador que yo, pero lo que te quiero decir es, si estuviéramos al 6 y al 7 y estuviéramos teniendo una burbuja inflacionaria, yo diría, Luis, estoy totalmente de acuerdo que el Banco Central tiene que bajarse un poquito con la inflación. Lo que pasa es que el IMAE está creciendo al 1,5%, que en términos estadísticos... Y explique el IMAE, porque si... El índice de actividad económica, es decir, lo que mide la actividad económica, el crecimiento de las empresas, está creciendo en el último trimestre al 1,5% y, como dicen, bajando. Es decir, en este momento probablemente está pegando a 0. Entonces, yo realmente lo que siento es que la actividad económica está cayendo rápidamente, que las expectativas son negativas y que en este momento el mensaje tiene que ser: vamos a apostarle al crecimiento. Totalmente de acuerdo que el Banco Central no es el único responsable del crecimiento, pero en esta coyuntura es importantísimo soltar un poco la restricción, que el líquido que mueve la economía, que es el crédito, vuelva a flotar, para ver si a mitad del año entrante, al final del año entrante, volvemos a una tasa racional de crecimiento del 4 o el 5, y ojalá el futuro gobierno pueda tomar medidas para que esa tasa crezca al 6 y al 7, porque si eso no pasa, realmente, digamos, la economía costarricense no va a poder salir de este nadadito de perro, perdón que hable así como muy de calle, que hemos tenido en los últimos años. Entonces, apostémosle al crecimiento. Pero ¿por qué si somos racionales, y me incluyo? ¿Por qué si tratamos de hacer un ejercicio racional desde principios de año, cuando entrevisté a Don Gil y a Don Leonulfo? ¿Por qué si se ha tratado de hacer un ejercicio racional no hay una respuesta racional? Yo creo que, vamos a ver, el panorama ha cambiado. O sea, muy diferente el panorama que tenemos hoy al que teníamos en enero. Por tanto, esperamos una respuesta racional. Yo creo que deberíamos esperar una respuesta racional, y en esto tal vez la diferencia de lo que estaba hablando yo ahora con el INE no es tanto. O sea, a ver, lo que insisto yo es que el Banco Central tiene una tarea de estabilidad macroeconómica y de estabilidad del sistema financiero, y eso no lo puedo olvidar. Y yo creo que en estos momentos las condiciones actuales no ameritan que el Banco Central cambie su meta a que sea una inflación de más del 6. Yo no subiría la meta de más del 6. Es un impuesto totalmente regresivo y totalmente injusto. Creo yo que las condiciones actuales macroeconómicas se prestan para que el Banco Central siga cumpliendo su meta de inflación entre 4 y 6, pero quite la restricción de crédito, se preocupe un poco más porque permitamos un poco más de producción. Hay espacio, hay espacio, y el país lo necesita. Yo creo que estamos claros, y la discusión de hoy está clara, que la principal preocupación es crecimiento y empleo, y el Banco Central puede ayudar a eso aflojando un poco la parte de crédito, la parte de restricción, incluso ayudando ojalá que bajen las tasas de interés. Lo que no se vale, como dice usted, doña Amelia, es que diga, bueno, voy a quitar estas restricciones, pero les voy a subir las tasas de interés al sistema en dólares, para encarecer el crédito. Eso va totalmente en contra de la producción. O sea, no creo que sea necesario, me parece que no es necesario en estos momentos. Se puede lograr mantener la estabilidad aflojando un poco esas. Y me parece que la discusión tiene que seguir. O sea, nosotros en UCAEP estamos muy preocupados, o sea, por la parte de producción. Creemos que hay que mantener la parte de estabilidad macro, y bueno, nosotros el 7 de agosto tenemos un almuerzo donde vamos a discutir, está invitado Rodrigo Bolaños, está invitado Noel Lieberman y varias gente, donde va a haber la discusión, ya después conociendo las medidas, vamos a ver con qué nos sale y si van a ser racionales. No, pero Rodrigo Bolaños ya aceptó estar aquí al día siguiente de que el Banco Central dé a conocer el informe, para en detalle conversar, responder inquietudes que se presenten de parte de la gente, de todo, porque de eso se trata también. Pero vamos a hacer una pausa. Entonces volvamos, yo lo sigo haciendo ejercicios a ellos. Si yo fuera el presidente del Banco Central, que yo no sé si es el que manda totalmente o mandan otros, yo a don Guti siempre le decía, como todo el mundo decía, don Guti, qué miedo, porque usted es el que termina decidiendo, y don Guti me decía aquí, yo no soy el único que decido, yo no soy el único que decido, pero sí un poquito, yo quisiera, porque lo hemos pasado por alto,
digamos, no lo hemos detallado un poquito más, el tema de las condiciones que está poniendo, que se supone que podría poner el Banco Central para poder eliminar el tema de la restricción del crédito en dólares. ¿Cuáles son y por qué sí o por qué no, verdad? Que hagamos eso, y luego, si yo fuera presidente del Banco Central, ¿qué dos cosas importantes decidiría? Para que vayan pensando. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. De ahora sí estamos llegando a aterrizar totalmente el programa para poderlo finalizar de la forma más constructiva posible, con el fin de compartir con el Banco Central las preocupaciones de diferentes sectores en relación a la expectativa que hay en este momento sobre las decisiones que pueda tomar, que no se equivoque otra vez, en otras palabras. Así que, señores, decíamos, el banco, se ha señalado mucho, el Banco Central dice, yo libero de la restricción de crédito en dólares, pero si me aprueban esto, si me dan lo otro, o yo impongo esto o lo otro. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa parte también, como para que la gente entienda de alguna manera por qué la preocupación sigue? Porque dice, bueno, restringe el crédito, pero podría el remedio ser peor que la enfermedad. Bueno, es muy fácil hablar no estando sentado en esa silla, ¿verdad? Yo lo que creo es que hay demasiada evidencia. Recuerdo en este mismo programa, pero la evidencia empírica y los datos son duros en el sentido de que hay que liberar. O sea, hay que liberar los topes al crecimiento crediticio, aparte de que es una medida en condiciones excepcionales, que no se tomaba desde tiempos de don Eduardo Lizano, que se había tomado esa medida. Entonces yo me alejaría de utilizar instrumentos de intervención directos, porque es más la distorsión que provocan que otra cosa, y el efecto psicológico que es dañino y que trasciende incluso varios meses después a que se cambie de timón. Segundo, tal vez aquí me van a tildar de inocente. Yo sí creo que es importante, dada la apertura y la globalización, de que el Banco Central tenga esa ley de control de capitales aprobada. De todos modos está bien definido bajo qué condiciones podría o no podría utilizarse, porque sí es cierto que fuimos nosotros víctimas de los capitales especulativos del mundo, que somos tan pequeños en realidad que aquí de cualquier cantidad de dinero, por cualquier monto que sea, mueve los macroprecios, y al mover los macroprecios pues afecta las rentabilidades y la ejecutoria de todo tipo de compañías y de las familias. Entonces yo sí creo importante el mensaje a los señores diputados de que, con independencia de este año preelectoral, debería haber conciencia y aprobarle ese proyecto de ley de control de capitales. Y tercero, sí me parece fundamental de que el Banco Central debería delegar en el CONACYF y en la SUGEF el control del endeudamiento en dólares para no generadores. Aquí es bien importante esto, y lo decía Mario y yo lo mencioné en las cifras. Ya la tasa de crecimiento del crédito en dólares se está acercando al 6%, y los bancos del Estado van creciendo ahí un 11%, o sea, están arriba del límite. Y el problema es que la ley no distingue entre generadores y no generadores. Entonces, si yo pongo un encaje, es igual para todo el mundo. Si yo pongo un límite de crédito en dólares, es igual para todo el mundo. Entonces, no solamente alcanzo el objetivo de controlar el crédito a no generadores, a gente que gana en colones, sino que también estoy afectando a los que generan divisas y que por lo tanto tienen derecho a endeudarse en la moneda en donde ganan.
que es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿por qué restringir al sector exportador, que ha sufrido muchísimo desde el régimen de bandas, con pérdida de competitividad y aumento de costos locales? ¿O por qué limitar al sector de turismo o a otros sectores que están en las cadenas de valor en dólares a endeudarse en una moneda más cara? Termino diciendo de que muy importante lo que usted dice. Ojalá, y sería el primer oyente que usted va a tener ahí, que don Rodrigo efectivamente venga a este programa a explicarle al pueblo costarricense qué significa la revisión del programa macroeconómico. Porque nosotros aquí hablamos del IMAE, hablamos de la inflación y del sistema de bandas, pero el ciudadano de a pie, hay que explicarle en cristiano qué significa eso, cuál es la visión de mediano y largo plazo que tiene este país y cómo es que la Junta Directiva del Banco Central, no el presidente del Banco Central, la Junta Directiva del Banco Central va a tirar líneas en lo que resta de esta administración, y si va a haber un poco más de flexibilidad en cuanto a la atención del sector real, porque sí, yo coincido con la apreciación, la información está ahí, la encuesta nacional de hogares, si bien es cierto la tasa de desempleo es cercana al 10%, cuando uno la abre por quintiles de ingreso, el quintil de ingresos más bajos, ahí la tasa de desempleo es tipo España, 25% de desempleo. Ahí hay un reto muy grande para el partido político que gane las próximas elecciones, cualquiera que sea. No más de arranque, ya deberían estar trabajando con esta administración, a ver, cuál es el plan, y no llegar a improvisar, estando ya en zapote, a ver qué se me ocurre y qué voy a hacer. La economía no espera. Don Leiner. Sí, yo creo que, concuerdo con el diagnóstico que se hace sobre la situación, digamos, de coyuntura. Yo creo que racionalmente la medida debería eliminarse, y creo que eso no va a tener un gran impacto en el cortísimo plazo. Es decir, lo que va a generar es una expectativa, un aflojamiento, un mensaje, y yo espero que sea un mensaje positivo, que tiene la posibilidad de darlo el Banco Central, es decir, de decir, miren, señores, aquí estamos arrollándonos las mangas todos para que esta economía crezca, y ese es el esfuerzo que vamos a tener en los próximos 12 meses en este proceso. Después veremos cómo nos acomodamos. Me parece que las medidas de una regulación más estricta a los no generadores de dólares, para que tengan créditos más moderados, es decir, para que su cartera, que no tiene que ser total, pero que su cartera de crédito no sea exclusiva en dólares, a mí me parece importante. Es decir, cuando se hace un crédito en dólares hay que tener cuidado, porque si es un crédito de 2 años para comprar un carro, es muy diferente a si es un crédito de 30 años para comprar una casa. Es decir, yo soy funcionario de la Universidad Nacional y perfectamente puedo pagar mi carro en dólares sin ningún problema, y no soy generador de dólares. Pero cuando me tengo que financiar mi casa, es muy diferente, porque sí, obviamente hay un riesgo sistémico a largo plazo. A mí me parece que entonces en ese proceso es más las intendencias las que juegan, y menos una restricción cuantitativa. El mensaje tiene que ser claro. Ahora, me parece que el tema del proyecto de capitales también pasa por una racionalidad país. Es decir, cuando estábamos en el 2012 y estábamos teniendo una tasa pasiva muy alta, obviamente había un estímulo enorme a que ingresaran capitales. Apenas si la tasa cayó, hubo un desestímulo evidente a que ese costo de oportunidad, el dinero, bajase sustantivamente, y cayeron las entradas de capitales. A mí me preocupan otros elementos estructurales de la economía que sí ya empiezan a dar cuenta, digamos, de problemas de largo plazo, como es el tema de la inversión extranjera directa, como es el tema de la competitividad real de la economía, que se empieza a ver, digamos, adormecida y dolida por un Estado que es incapaz de hacer obra pública, por un Estado que tiene problemas para financiar la caja, la cuenta corriente, digamos, de sus salarios y demás. Así que vamos a tener que hablar mucho más de medidas de largo plazo y de mediano plazo, y esperemos que la campaña política lo permita, pero que en el cortísimo plazo, yo a mis buenos amigos de la Junta, que casi todos los que están ahí los conozco y sé que son gente muy honorable, y al propio Rodrigo, les recomendaría que el mensaje sea muy positivo, porque es la única forma en que probablemente los actores
empresarios y sobre todo consumidores en este momento podrían actuar a corto plazo para que la economía vuelva a una estabilidad macro razonable y bueno, un mensaje también para las familias que están en situaciones difíciles, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que lo peor que podríamos hacer nosotros en este momento como sociedad es voltearle la cara a ese 50% de la población que está viviendo situaciones difíciles. Yo quisiera que el Banco Central también se preocupe en los próximos años por bancarizar, ¿verdad?, que es un tema fundamental para poder tener control monetario, por bancarizar a ese 50% de la población que no está bancarizada en este momento. Ese es un tema interesante también. Es otro tema que vamos a guardar los foros. Coincido con Gerardo y con Lener en casi todo, para no decir todo, para siempre dejar algo ahí entero, todo conmigo. Pero no, igual. No, vieras que a mí me gusta eso de los consensos que hay sobre las soluciones de los grandes problemas. Podrá haber otras diferencias, pero ahí sí hay consenso. Por eso no entiendo lo del Banco Y yo creo que lo que hay que separar es, y Lener lo hace muy bien, en los temas coyunturales de los temas de largo plazo. En el tema coyuntural estamos ahora discutiendo lo del Banco Central y que va a presentar el programa macroeconómico respondiendo a la coyuntura, valga la redundancia, y yo creo que ahí sí hay espacio para eliminar las restricciones de crédito y no sustituirla con instrumentos directos, ¿verdad?, que es lo que decía ahora Gerardo. A mí me parece que si el Banco Central no tiene mayor preocupación por la inflación porque está dentro de la meta e incluso quitando los regulados está hasta por debajo de la meta, y la preocupación es más, debería ser más la producción y el empleo, entonces no se vale quitar la restricción de crédito y encarecer el crédito en dólares. O sea, si la preocupación del Banco Central ahora es estabilidad del sistema financiero, porque hay una dolarización que el Banco Central cree que no es sana para el sistema, bueno, lo que hay que tratar de hacer es no encarecer las tasas de interés en dólares, hay que tratar de abaratar las tasas de interés en colones, y ahí, bueno, Gerardo apuntó antes muchas de las cosas que me parece que hay que hacer ahí y hacia donde el Banco Central debería estar apuntando. Encajes es uno de esos. Yo no creo que el Banco Central lo vaya a hacer ahora, pero hay espacio para bajar los encajes en colones. O sea, ¿por qué no? Y así abaratar un poco el crédito en colones y que la gente no se endeude tanto en dólares y favorezca un poco más el crédito en dólares, y además ayudaría a la producción. Ese tipo de medidas yo creo que podrían ayudar. Repito, no veo al Banco Central haciendo, los bancos centrales tienden a ser muy conservadores y no lo veo en estos momentos. Y en los temas de largo plazo definitivamente hay que preocuparse más por ver cómo hacemos para que este país vuelva a ser competitivo en el largo plazo. Están los temas de cómo hacemos para que el gobierno sea, el Estado en general sea mucho más eficiente y más eficaz. Hay recursos, creo que hay disponibles. No solamente están los 850 millones del BID para infraestructura, que de esos se han gastado menos de 100 en 4 o 5 años que ya tienen de estar disponibles, es el colmo, sino que ahora tenemos una ventana abierta de endeudamiento externo que el gobierno podría estar aprovechando, pero ahí como dicen, ni corta leña ni presta la hacha, ¿verdad? Porque entonces no está haciendo infraestructura, pero donde sí podría recortar gastos para todavía tener más recursos tampoco lo está haciendo, porque sigue creciendo el tema de salarios, que es el principal problema del gobierno, y ahí no se está haciendo gran cosa. Hay una serie de instituciones que no están ya, que el objetivo de instituciones públicas, que el objetivo para el cual fueron creadas ya no es válido y deberían estar transformándose y no se transforman tampoco. Entonces yo creo que hay temas estructurales que son de discusión de largo plazo. Y se me olvidaba un tema coyuntural que sí hay que ponerle atención. Tiene que ver con esto de las entradas de capitales. En diciembre y enero dijimos que teníamos capitales enormes que estaban ingresando al país y eso provocó en parte la reacción del Banco Central. Hoy en día la situación es diferente y es donde hay que ponerle cuidado. Más bien, ya no están entrando tantos capitales y cuidado si no, en los próximos 6 meses o en los próximos 12 meses los capitales empiezan a salir. Ya las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, las expectativas de la gente son diferentes, y si aquí, y las tasas en colones pasivos por lo menos han bajado, si los capitales empiezan a salir, entonces cuidado si no, más bien tenemos que cambiar las condiciones, ¿verdad? Ya no ponerle impuestos. Bueno, yo creo que la ley de desincentivo a capitales
está bien para que la tenga ahí por si acaso algún día la tiene que usar. No creo que la tenga que usar ahora. Pero si además el Banco Central se le ocurre poner impuestos al endeudamiento que viene de afuera, y cuando los capitales empiezan a salir, más bien vamos a estar corriendo y decir, no, venga, necesitamos más capital en dólares. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, y es un factor que yo creo que tal vez el Banco Central debe estar pensando en ese sentido. Si empiezan a salir los capitales, la moneda se empieza a devaluar, el colón, eso favorece a los exportadores, pero va a ir en contra a los que tienen deudas en dólares y que no generan divisas. Entonces ahí hay un riesgo que sí hay que tenerle cuidado, y que por eso me parece que las medidas son de supervisión prudencial las que tienen que tomar para que los bancos midan sus riesgos y para que los clientes de los bancos también aprendan a medir sus riesgos. Pero eso es una cuestión más estructural que es lo que hay que ver por ahí. Yo les agradezco mucho, señores, que nos hayan enseñado a todos y que nos hayan puesto en perspectiva las cosas en materia económica que siempre tienen que ver con nosotros a la final y con las decisiones que tomemos. Como les dije desde el inicio, este material yo me encargaré de que lo escuche la Junta Directiva del Banco Central, creo que es mi obligación también, pero muy contenta de que lo hayan escuchado ustedes y de que nos hayan hecho llegar muchísimos comentarios sobre el particular. Gracias a don Leiner, a don Gerardo y a don Luis, y gracias a ustedes también. Vamos a hacer una pausa y volvemos con información desde Guanacaste. Ya regresamos con Nuestra Voz. Con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, como ustedes saben, Guanacaste celebra un aniversario más de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Allí se encuentra la compañera de ameliarueda.com, periodista Natasha Cambronero, y ella nos informa. Adelante, Natasha, muy buenos días. Buenos días, don Amelio. Como usted le decía, como parte de las celebraciones del 189 aniversario de la anexión de Nicoya, la presidenta Laura Chinchilla se desplazó a esta provincia desde el día de ayer, y hoy continuará con una serie de actividades que tiene programadas, principalmente la inauguración de nueva infraestructura social. Hoy se desplazó para lo que es Cañas, donde va a estar inaugurando un centro de cuidado infantil, un EVAIS, y va a estar participando en varias actividades del MEIC, donde va a contar con la presencia de niños. Luego en la tarde irá para Liberia, va a estar viendo la ampliación de estas obras, de la ampliación de la carretera entre Cañas y Liberia, y estará participando en la feria Chorotera Emprende, que es del MEIC, y también en una actividad de Empleate, que es del Ministerio de Trabajo. De momento, las amenazas de huelga parecen que todavía se quedan para mañana, doña Amelia, pero particularmente en las actividades donde ella ha acudido, la gente la ha recibido muy bien. No hay manifestaciones ni protestas ni reclamos a su accionar, y habrá que esperar a mañana si las amenazas se llegan a palpar o quedaron nada más en simple amenaza. Muchísimas gracias a la periodista Natasha Cambronero, que nos informó desde Guanacaste. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestro programa de hoy, agradeciéndoles como siempre su compañía, su atención, y ojalá que haya sido de provecho todo el análisis que les hemos llevado hasta ustedes en materia económica, y ante la expectativa de lo que decidirá el Banco Central al finalizar este mes, el próximo 31 de julio, luego de la revisión del programa macroeconómico que dio a conocer en enero del 2013 y que abarcaba al año 2013. Que estén todos y todas muy bien, que pasen un lindo día. Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz.